Cartagena de Indias, 2024. El sol caía a plomo sobre el asfalto de la carretera troncal de Occidente cuando Samuel Torres detuvo su camioneta desvencijada al costado del kilómetro 12. No lo hizo porque tuviera tiempo de sobra. No lo hizo porque alguien se lo pidiera. Lo hizo porque vio dos figuras de pie junto a una SUV blanca con una llanta ponchada. Y algo en su pecho, ese músculo curtido por años de golpes, no le permitió seguir de largo. Samuel Torres tenía 41 años, una espalda ancha que cargaba más de lo que cualquier médico aprobaría, y la piel más oscura del barrio Olaya Herrera. Sus manos eran ásperas como papel de lija mojado. Sus botas, sin embargo, estaban limpias. Siempre estaban limpias. Era lo único sobre lo que tenía control en un mundo que llevaba años negándoselo todo. Esa mañana había ganado 45.000 pesos después de 12 horas cargando sacos de cemento en una obra de la Ciudad Nueva. La espalda le ardía. El cuello le pesaba, pero el cielo hacia el norte se veía raro, cargado, sucio, de ese gris que anuncia tormenta antes de que cualquier nube lo confirme. Y Samuel tenía un instinto para las cosas que se vienen encima. Se había entrenado a fuerza de recibirlas. Las dos mujeres eran jóvenes, idénticas, de esa clase de idénticas que desorienta, que hace que el ojo busque alguna diferencia antes de rendirse. Tenían el mismo cabello oscuro recogido con descuido, el mismo gesto tenso en la mandíbula, los mismos ojos grandes que miraban el teléfono con la desesperación callada de quien ya sabe que no hay señal. La camioneta SUV blanca brillaba incluso cubierta de polvo. Era del tipo de vehículo que Samuel solo veía pasar desde las aceras de la ciudad amurallada, nunca desde adentro. Se detuvo, bajó sin apresurarse, y fue en ese momento, cuando sus botas tocaron el asfalto caliente y las dos mujeres lo miraron al mismo tiempo, con esa expresión que mezcla alivio y desconfianza en proporciones exactas, que algo invisible se puso en movimiento, algo que ninguno de los tres podía ver todavía. Algo que tardaría semanas en revelar su forma verdadera. Samuel no lo sabía aún. Nadie se lo habría creído si alguien lo dijera. Pero ese acto pequeño, detenerse, bajar, caminar hacia dos desconocidas, en una carretera polvorienta a las 5 de la tarde, iba a cambiar el resto de su vida de una manera que ni en sus noches más oscuras habría sido capaz de imaginar. La mayor de las dos, o eso parecía, por cómo dio el primer paso, se adelantó con una cautela que intentaba disfrazarse de firmeza. «La llanta», dijo señalando lo evidente. «Quedamos varadas. No tenemos señal». Samuel asintió. No habló de inmediato. Miró la llanta, miró el cielo, miró las manos de las dos mujeres que sostenían los teléfonos inútiles. Luego caminó hasta la parte trasera de su camioneta y abrió el cajón de herramientas con el crujido familiar del metal desgastado. Esa fue la primera vez que Valentina Ríos y Sofía Ríos vieron a Samuel Torres. No fue la última, y lo que ninguna de las dos supo en ese momento, lo que Samuel tampoco supo, es que el apellido de esas mujeres era el mismo que Jacob ha escrito a mano en la primera página de un documento que Samuel guardaba doblado dentro de una caja de cartón bajo su cama, en el cuarto más pequeño de la casa más humilde del barrio Olaya Herrera. Un documento que no había vuelto a leer en 7 años porque cada vez que lo intentaba, algo en su garganta se cerraba como una puerta con llave. El expediente judicial número 0847B. Pero eso vendría después. Primero había que cambiar la llanta. Samuel Torres era el tipo de hombre que el mundo aprendió a no ver. No por falta de presencia. Tenía una presencia que llenaba los espacios, que hacía que los perros en los barrios ajenos lo miraran sin ladrar, que hacía que los niños en las obras lo buscaran cuando querían saber la hora, sino porque había algo en su posición, en el mundo que lo volvía invisible para cierta clase de personas, para los que conducían camionetas blancas, para los que tomaban decisiones desde escritorios con aire acondicionado, para los que firmaban papeles sin levantar la vista. Llevaba 41 años siendo invisible. Le había costado años aprender a vivir con eso. A veces,
En las noches en que Diego se quedaba dormido, no. Y la casa se llenaba de ese silencio que no es paz sino ausencia, Samuel se preguntaba si alguna vez alguien lo vería de verdad. No la versión que les convenía ver, no el jornalero, no el hombre que cargaba cosas y cobraba en efectivo y no firmaba contratos, porque ¿quién le iba a dar un contrato a alguien con un expediente como el suyo? Él, Samuel Torres, el hombre completo. Esa tarde, arrodillado sobre el asfalto ardiente del kilómetro 12 de la troncal de Occidente, con la gata hidráulica chirriando bajo el peso de la SUV blanca, Samuel no pensaba en nada de eso. Pensaba en Diego, que estaría llegando del colegio y que Marta, su vecina, le habría guardado algo de comer si él tardaba. Pensaba en que tenía que comprar jabón antes de que anocheciera. Pensaba en el dolor sordo en la base de la columna que empezaba a las 3 de la tarde y no se iba hasta que se acostaba. No pensaba en el destino, no creía en él. O eso decía. Pero hay cosas que se mueven por debajo de lo que pensamos, en ese lugar donde las decisiones ya fueron tomadas antes que tengamos palabras para nombrarlas. Y en ese lugar, algo llevaba tiempo moviéndose hacia este momento, hacia este kilómetro exacto, hacia estas dos mujeres con el apellido que Samuel había intentado borrar de su memoria durante 7 años sin lograrlo del todo. Valentina observaba sus manos trabajar. Las seguía con los ojos como quien sigue el movimiento de algo que no termina de comprender. Sofía miraba hacia la carretera en dirección contraria, como buscando algo que no llegaba. El viento traía olor a tierra mojada desde los cerros del norte. La tormenta se acercaba. Samuel lo supo antes de que el primer relámpago dibujara su línea blanca sobre el horizonte, porque el calor cambia justo antes, se vuelve más denso, más dulce, casi difícil de respirar, y sus pulmones conocían ese cambio mejor que cualquier pronóstico del tiempo. «Van a necesitar refugio esta noche», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de la tuerca que ajustaba. «La tormenta llega en menos de 1 hora». Valentina frunció el ceño. Tenía la voz de alguien acostumbrado a resolver, a organizar, a no necesitar ayuda de nadie que no conociera de antemano. «Tenemos a dónde ir». «No con esta llanta», respondió Samuel, poniéndose de pie y limpiándose las manos en el pantalón. «El repuesto que tienen está desgastado. No dura 20 kilómetros. Y lo que viene ahí», señaló el cielo con un movimiento breve de la barbilla, «no es lluvia, es agua en serio». Hubo un silencio. De esos silencios en que dos mundos distintos se miran sin saber todavía que comparten una historia. El asfalto olía a goma caliente. Una garza pasó sola sobre la carretera, blanca y exacta contra el gris del cielo, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Sofía fue la primera en hablar. «¿Usted vive cerca?» Samuel la miró, asintió. «Olaya Herrera. A 10 minutos». Otro silencio, más largo esta vez. Y entonces ocurrió algo que Samuel no esperaba, que Valentina no planeó, que Sofía decidió en ese instante sin saber del todo por qué. Las dos mujeres intercambiaron una mirada. De esas miradas que solo se dan entre gemelas, que no necesitan palabras, que tienen su propio idioma construido en décadas de ser la misma persona en dos cuerpos, y Valentina asintió casi sin moverse. «Está bien», dijo. El cielo rugió a lo lejos. Samuel recogió sus herramientas con la misma calma con que lo había hecho todo. Sin prisa, sin ceremonia, con los movimientos de un hombre que lleva tanto tiempo haciendo cosas difíciles con pocos recursos que la eficiencia se le ha vuelto un idioma del cuerpo. Cerró el cajón de la camioneta. Caminó hacia el asiento del conductor. No preguntó sus nombres. No preguntó de dónde venían ni a dónde iban. No porque no le importara, sino porque había aprendido, a los golpes, como aprendía todo, que algunas cosas llegan solas cuando es momento de llegar, y que forzar las palabras antes de tiempo muchas veces solo sirve para que la gente huya. Las dos mujeres subieron en silencio. Valentina en el asiento del copiloto. Sofía detrás. La camioneta olía a aceite, a cemento, al sudor honesto de un hombre que trabaja con el cuerpo. No era el olor de sus vidas habituales, pero ninguna de las dos lo dijo. Samuel arrancó, y fue entonces,
En ese instante exacto antes de meter primera, cuando echó un último vistazo al guardabarro trasero de la SUV blanca que dejaban atrás en el arcén. Una calcomanía pequeña, discreta, casi borrada por el sol y el tiempo. El escudo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena. Samuel parpadeó. La camioneta avanzó y él no dijo nada. Pero algo en su pecho, ese músculo curtido, ese músculo que tantas veces había guardado silencio cuando el dolor pedía voz, se contrajo una sola vez, breve y preciso, como si reconociera algo que la mente todavía se negaba a nombrar. La tormenta llegó exactamente cuando Samuel dijo que llegaría. El agua golpeó el techo de la camioneta como una mano abierta. Los limpiaparabrisas peleaban contra la cortina gris, y en el asiento trasero, Sofía Ríos miraba por la ventana empañada el barrio que se iba materializando afuera. Las calles estrechas, las fachadas pintadas a medias, los niños corriendo bajo el aguacero con la risa de quien todavía no sabe lo que es perder. Y por una razón que no habría podido explicar, sintió algo parecido a la vergüenza. No de estar ahí, de no haber estado antes. Valentina miraba al hombre que conducía. Las manos grandes sobre el volante. La espalda recta a pesar del cansancio que se le notaba en la comisura de los ojos. Un hombre que no pedía nada, que no esperaba gratitud. Que simplemente hacía lo que consideraba correcto sin necesitar que nadie lo viera hacerlo. Eso era lo más extraño de todo. Llevaba toda su vida viendo a hombres hacer cosas buenas para que alguien los viera. Su padre era el mejor ejemplo de eso. Rodrigo Ríos nunca hacía nada sin que quedara registro, sin que hubiera testigos, sin que el gesto quedara inscrito en algún lugar donde pudiera ser contabilizado, admirado, devuelto en forma de reconocimiento. Este hombre era diferente. Este hombre era invisible por elección propia, o quizás no por elección. Quizás el mundo simple había decidido que alguien como él no merecía ser visto. Y él había terminado por aceptarlo como quien acepta el clima. Sin resignación exactamente, pero sin esperanza tampoco. Lo que Valentina no sabía, lo que ninguna de las dos sabía aún, es que la historia de ese hombre y la historia de su padre estaban cosidas con el mismo hilo. Un hilo que cruzaba 7 años, un expediente numerado, una sentencia dictada sin que la verdad tuviera voz. Un hilo que ese día, en el kilómetro 12 de una carretera mojada, había empezado a tensarse de nuevo. La camioneta se detuvo frente a una casa pequeña, paredes de color ocre, una mata de albahaca en la ventana, una luz encendida adentro que parpadeaba como si el bombillo estuviera por rendirse, pero todavía no quisiera. Samuel apagó el motor. «Pueden quedarse esta noche», dijo, sin mirarlas. «Hay un cuarto libre». Y antes de que ninguna pudiera responder, la puerta de la casa se abrió y apareció un muchacho de 15 años con cara de no haber esperado visitas, mirando la camioneta con los ojos abiertos y una cuchara de arroz todavía en la mano. Diego Torres, el hijo que Samuel había criado solo, el hijo por quien lo aguantaba todo, y detrás de él, asomando la cabeza con la misma curiosidad pragmática de siempre, Marta, la vecina, la única persona en el barrio, en el mundo, si Samuel hubiera sido honesto consigo mismo, que conocía la historia completa. La única que sabía lo del expediente 0847B, la única que alguna vez lo había visto llorar. Marta los miró a todos, a Samuel, a las dos mujeres idénticas con ropa cara empapada de lluvia, y frunció el ceño de esa manera suya, que no era juicio sino cálculo. Como quien suma columnas que todavía no tienen todos los números, pero ya intuye el resultado. «Pasa», le dijo a Samuel en voz baja, mientras las gemelas bajaban de la camioneta, «y cuéntame qué fue lo que encontraste esta vez». Cartagena de Indias, 2017. Marta tenía ese don peculiar de las personas que han visto demasiado, la capacidad de leer el peso que alguien carga sin necesitar que se lo explicaran. Y esa noche, mientras Samuel cruzaba el umbral de su propia casa, como si pidiera permiso para entrar, ella supo que lo que traía no era solo dos mujeres desconocidas ni una llanta ponchada. Era algo más antiguo.
algo que olía a papel húmedo y a sala de juzgado, y a los 7 años que habían convertido a Samuel Torres en el hombre que ahora evitaba los espejos. Las gemelas entraron despacio. Valentina primero, con esa manera suya de ocupar los espacios como si necesitara medirlos antes de confiar en ellos. Sofía detrás, mirando la casa con unos ojos que no juzgaban, sino que registraban. La pared ocre con una mancha de humedad en la esquina superior. El bombillo parpadeante que colgaba sin pantalla del techo de la sala. El calendado viejo con una imagen de la Virgen del Carmen clavado junto a la puerta con una puntilla oxidada. Un calendario que marcaba un mes que ya tenía 3 años de atraso. Como si Samuel hubiera dejado de contarlos en algún punto y nunca hubiera vuelto a importarle actualizarlo. Diego los miraba a todos desde el marco de la cocina, la cuchara en la mano, el arroz enfriándose en la olla. Tenía 15 años, pero había aprendido a no hacer preguntas cuando su padre llegaba con esa expresión. La expresión que no era tristeza exactamente, sino algo más parecido a la calma de alguien que lleva tanto tiempo cargando algo que ya ni siente el peso, y eso es lo más triste de todo. «Hay arroz», dijo Diego, finalmente. Porque era lo que había y era lo que podía ofrecer, y en esa casa eso era suficiente. Samuel le revolvió el cabello al pasar y no dijo nada. Se fue derecho al cuarto del fondo. El cuarto que no era el de Diego ni el suyo. El que tenía la cama con el colchón viejo pero limpio, la almohada sin funda porque la funda se había roto y no había habido con qué comprar otra. El cuarto que Marta había insistido en mantener ordenado, aunque nadie dormía ahí, porque decía que una casa sin cuarto disponible era una casa que ya no esperaba nada. Abrió el armario, y ahí, detrás de la muda de ropa del domingo y una cobija doblada que ya no abrigaba bien, estaba la carpeta. Marrón, desgastada en las esquinas, con el número escrito a mano en la parte de arriba con tinta azul que ya se había puesto gris con los años. Expediente 0847B. Samuel no la abrió, no necesitaba abrirla. Se la sabía de memoria, de tanto haberla leído en las noches, en que el sueño no llegaba y el barrio de Olaya Herrera estaba quieto, y él se quedaba sentado en el borde de la cama preguntándose qué hubiera pasado si hubiera tenido un abogado de verdad, si hubiera tenido dinero para pagarlo, si hubiera sabido que tenía derechos antes de que ya no sirvieran de nada. La puso sobre la cama. La miró un momento, luego cerró el armario y fue a buscar la almohada de su cuarto para prestársela a las gemelas. Esa noche, mientras Valentina y Sofía dormían en ese cuarto que olía a tiempo detenido y a historia no contada, Samuel se sentó en la cocina con Marta. Diego ya se había ido a su cuarto. La olla de arroz estaba en el lavaplatos. El bombillo seguía parpadeando, y Samuel habló, no porque quisiera, sino porque a veces el cuerpo se cansa de guardar cosas que pesan demasiado y encuentra una grieta por donde dejarlas salir, aunque sea un poco. Aunque sea esa noche, aunque sea solo con Marta que ya lo sabía todo, pero lo escuchaba igual, como si fuera la primera vez, porque eso hacen los que de verdad quieren. Hace 7 años, dijo, yo tenía trabajo. Marta no respondió. Solo puso las manos alrededor de su taza de agua de panela y escuchó. 7 años atrás, Samuel Torres tenía 34 años y un trabajo en una empresa de vigilancia privada. No era un trabajo grande ni glamoroso, ni de los que uno cuenta con orgullo en reuniones. Era un trabajo de turnos nocturnos y uniformes que picaban en el cuello y termos de café frío a las 3 de la mañana. Pero era un trabajo estable, con contrato, con un sueldo que llegaba cada 15 días y que alcanzaba para el arriendo, para la comida, para los útiles de Diego que por esa época tenía 8 años, y todavía creía que su papá era el hombre más fuerte del mundo. Y entonces una noche, en el edificio que vigilaba en el norte de Cartagena, entró alguien, o eso dijeron. Dijeron que faltaban cosas, un computador portátil, unos relojes, dinero en efectivo de la caja del administrador, y dijeron que él lo había hecho. Samuel recordaba el momento exacto en que su supervisor lo llamó a la oficina. Recordaba el olor a café quemado y a desodorante barato, mezclados en ese cuarto pequeño.
Recordaba las manos del supervisor sobre la mesa, quietas, y los ojos que no lo miraban a él, sino a un punto en la pared detrás de su cabeza. Como si ya hubiera decidido y solo estuviera cumpliendo un trámite. Lo suspendieron esa misma tarde. Lo denunciaron 3 días después. Robo en lugar habitado. Ese fue el cargo. Samuel Torres, que nunca había robado nada en su vida. Que había crecido en Olaya Herrera, viendo a su madre lavar ropa ajena para que él pudiera tener cuadernos nuevos en enero. Que había aprendido desde niño que lo que no era suyo no se tocaba, porque la honra era lo único que nadie podía quitarle a un hombre pobre si él mismo no la entregaba. Pero el sistema no pregunta por la honra. El sistema pregunta por pruebas. Y las pruebas, cuando uno no tiene con qué rebatirlas, terminan siendo lo que digan los que tienen más voz. El proceso duró 4 meses. 4 meses en los que Samuel pagó un abogado de oficio que lo vio en total 3 veces y en la última llegó tarde y con los papeles equivocados. 4 meses en los que Diego fue al colegio sin que nadie le explicara bien qué estaba pasando. Porque ¿cómo le explica uno a un niño de 8 años que al mundo le importa muy poco si su papá es culpable o inocente cuando ya decidió que lo parece? La sala del juzgado segundo penal del circuito de Cartagena olía a humedad y a papel viejo. Las sillas de madera crujían con cada movimiento. El ventilador del techo giraba despacio, demasiado despacio para mover el aire pero suficiente para hacer ese sonido, ese zumbido monótono que Samuel todavía escuchaba a veces en sueños. El juez entró sin mirarlo. Samuel recordaba eso con una claridad que dolía. El juez entró, se sentó, acomodó sus papeles y en ningún momento de toda esa audiencia lo miró a los ojos. Para ese hombre, Samuel Torres no era una persona, era un expediente. Era el 0847P. Era una columna de texto en una hoja que debía cerrarse antes del almuerzo. El mazo cayó, y con el mazo cayó todo lo demás. El trabajo, primero. La empresa de vigilancia lo desvinculó de inmediato, incluso cuando la sentencia resultó ser condicional y no había pena de prisión efectiva. No importó. El cargo quedó registrado. El nombre de Samuel Torres quedó marcado en esos sistemas invisibles que los empleadores consultan y que nadie te explica cómo funcionan, pero que funcionan perfectamente para cerrarte puertas. Luego cayó el arriendo. Sin sueldo fijo, el arrendador no esperó ni un mes completo. Luego cayó la reputación. Olaya Herrera es un barrio donde la gente se conoce y donde las noticias viajan rápido y donde una acusación, aunque no haya prisión, deja una mancha que no se borra con el tiempo sino que se asienta como polvo sobre los muebles. Siempre ahí, aunque ya no lo veas. Samuel encontró trabajo informal. Jornales, días, lo que saliera. 45,000 pesos cuando había huerte, nada cuando no la había. Cargando bultos en el mercado de Basurto. Pintando fachadas bajo el sol de mediodía. Cortando maleza en solares ajenos con un machete que le prestaba un vecino porque el suyo se había vendido cuando no alcanzó para el gas. Y Diego crecía. Eso era lo que más pesaba. No la pobreza en abstracto, no la injusticia como concepto. Era Diego creciendo en medio de todo eso, aprendiendo, sin que nadie se lo enseñara, que el mundo tenía una manera particular de tratar a los hombres negros y pobres, cuando el sistema decidía que ya había visto suficiente de ellos. Samuel lo miraba dormir algunas noches. Se paraba en el marco de la puerta del cuarto de su hijo y lo miraba con esa mezcla rara de amor y culpa que solo entienden los padres que sienten que le han fallado a alguien que no tiene la culpa de nada. Y se prometía. Se prometía que algún día iba a poder darle más. Que algún día iba a encontrar la manera de que el nombre Torres no fuera sinónimo de sospecha sino de algo distinto. De algo limpio. Guardó el expediente 0847B porque Marta le dijo que lo guardara. Fue el año del juicio, cuando él quería quemarlo, cuando quería quemarlo todo porque era demasiado doloroso tenerlo ahí y al mismo tiempo demasiado importante para destruirlo. Y Marta, con esa voz suya que no pedía sino que establecía, le dijo: guárdalo, Samuel. Uno nunca sabe para qué va a necesitar la verdad escrita.
Él no supo para qué en ese momento, ni en el año siguiente, ni en los 5 que vinieron después, pero lo guardó, detrás de la ropa del domingo, detrás de la cobija que ya no abrigaba bien, en ese armario del cuarto que Marta insistía en mantener ordenado, aunque nadie dormía ahí. Porque una casa sin cuarto disponible era una casa que ya no esperaba nada. Y Samuel Torres, a pesar de todo, todavía esperaba. No sabía qué, no sabía cuándo, pero esperaba con esa terquedad silenciosa de los que han aprendido que rendirse no es una opción cuando hay un muchacho de 15 años que todavía te necesita parado. Marta lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella tomó un sorbo largo de su agua de panela. El bombillo parpadeó 2 veces y se quedó quieto. Afuera, el barrio de Olaya Herrera respiraba en la oscuridad con ese ritmo suyo de ciudad que no duerme del todo, pero tampoco termina de estar despierta. ¿Y ellas?, preguntó Marta, con la cabeza inclinada hacia el cuarto del fondo, donde dormían las gemelas. Samuel tardó en responder. No sé, dijo. Tienen cara de no saber en qué se están metiendo. Marta frunció el ceño otra vez. Esa manera suya de sumar columnas sin todos los números. O de no saber de dónde vienen, dijo ella. Y eso fue todo. Ninguno de los dos siguió hablando, porque a veces las cosas más importantes se dicen en la orilla de las palabras, y cualquier cosa que agregues después solo las hace más pequeñas. Samuel se fue a dormir, o a intentarlo. Puso la cabeza en la almohada, la suya, la que le quedaba después de haberle prestado la otra a las desconocidas que dormían al otro lado del pasillo. Y en el techo encontró lo mismo de siempre. La humedad dibujando figuras que cambiaban según cuánto tiempo llevara mirándolas. A veces eran nubes. A veces eran mapas de lugares que no existían. A veces eran la cara del juez que no lo había mirado a los ojos en toda la audiencia. Esa noche volvió a ser la cara del juez, pero esta vez, justo antes de que el sueño lo alcanzara, Samuel tuvo un pensamiento que no supo de dónde vino, que el mundo es más pequeño de lo que parece, que los hilos que conectan las historias de las personas a veces están ahí, tensándose en silencio, mucho antes de que alguien los vea. Y que algunas noches el azar no es azar. Que algunas noches uno recoge a 2 desconocidas en el kilómetro 12 de una carretera mojada y algo que no tiene nombre pero que pesa y que empuja, le dice que ese momento no es el comienzo de una historia nueva, sino el punto donde una vieja historia vuelve a doblar la esquina. Samuel Torres cerró los ojos. El expediente 0847B seguía en el armario del cuarto de al lado, y al otro lado del pasillo, Valentina y Sofía Ríos dormían sin saber que en esa casa pequeña de paredes ocres, en ese barrio que el resto de Cartagena prefería no mirar, había un hombre que guardaba en papel y tinta el día exacto en que sus vidas habían estado más cerca de la de él de lo que ninguno de los 3 podría haber imaginado. Valentina despertó primero. Lo hizo como siempre lo hacía, de golpe, sin transición entre el sueño y la vigilia, como si su cuerpo hubiera aprendido desde pequeño que dormir demasiado profundo era un lujo que no podía permitirse. Abrió los ojos y tardó 3 segundos en recordar dónde estaba. El techo era bajo y tenía una mancha de humedad en la esquina izquierda. Pero las sábanas olían a jabón de barra y a algo que no supo nombrar, pero que le recordó vagamente a la casa de una tía lejana que ya no existía. Sofía dormía a su lado, la boca entreabierta, el cabello revuelto sobre la almohada prestada, completamente ajena al mundo. Valentina se sentó despacio para no despertarla. Desde la ventana pequeña entraba una luz gris, todavía indecisa, la clase de luz que no sabe si es el final de la noche o el comienzo del día. Afuera, Olaya Herrera también despertaba a su propio ritmo. El ruido de una moto que arrancaba con esfuerzo. Una voz de mujer llamando a alguien por un nombre que el viento deformaba antes de que llegara a ningún lado. El ladrido breve de un monperro que parecía ladrar por costumbre más que por convicción. Valentina miró sus manos. Las tenía apoyadas sobre las rodillas y las observó como si fueran de otra persona. Manos de abogada recién graduada, decían sus colegas de la facultad.
manos que aún no habían firmado nada importante, manos que todavía no sabían el peso real de los papeles que algún día sostendrían. Pero Valentina sabía algo que sus colegas no sabían. Sabía que esas manos, también las manos de alguien que había pasado años cargando una verdad que nunca había pedido cargar. Una verdad que tenía nombre y apellido. Una verdad que tenía un despacho con paredes de madera oscura en el 5º piso de un edificio de Cartagena, donde la gente subía a pedir justicia y algunas veces salía sin ella. Rodrigo Ríos, su padre. Valentina cerró las manos en un gesto que no era exactamente un puño, sino algo más parecido a un intento de contener algo que llevaba demasiado tiempo derramándose hacia adentro. Hacía 4 años que ella y Sofía sabían. 4 años desde aquella noche en que las dos se habían quedado tarde en el apartamento, revisando documentos del consultorio de su padre. Él les había pedido que ordenaran unos archivos viejos, un favor rutinario de hijas que todavía creían que conocían al hombre que les había enseñado a montar bicicleta. Y habían encontrado, dentro de una carpeta marrón que no debía haber estado ahí, copias de expedientes que no debían haber estado en manos de nadie que no fuera el juzgado. El expediente 0847-B era uno de ellos. Sofía había sido la primera en leerlo completo esa noche. Valentina lo había leído después, 2 veces, como si la segunda lectura pudiera cambiar lo que decía la primera. No lo cambió. Lo que decía era lo mismo en cualquier número de lecturas. Un hombre llamado Samuel Torres, 41 años, residente del barrio Olaya Herrera, había sido condenado por robo en lugar habitado hace 7 años. La condena le había costado el empleo, la reputación y algo que los papeles no decían pero que se leía entre cada línea: la posibilidad de una vida distinta. Lo que los papeles tampoco decían, pero que Sofía había encontrado en una nota manuscrita dentro de esa misma carpeta marrón, era que su padre había sabido desde el principio que las pruebas eran insuficientes, que alguien con influencia había presionado para que el caso se resolviera rápido, que Samuel Torres había sido, en el vocabulario frío y técnico que usaban esas notas, conveniente. Esa noche las 2 hermanas no durmieron. Tampoco hablaron mucho. Había cosas demasiado grandes para el lenguaje ordinario, cosas que uno no puede poner en frases normales sin que las frases se rompan bajo el peso. Sofía había llorado en algún momento de la madrugada, no con sollozos, sino con ese llanto silencioso que es casi peor, porque no tiene sonido que lo libere. Valentina no había llorado. Valentina había hecho lo que siempre hacía cuando algo la destrozaba por dentro. Se había quedado muy quieta, con los ojos fijos en un punto del muro, y había comenzado a pensar. Había pensado durante 4 años. Y lo que había concluido, después de 4 años de darle vueltas a esa verdad como quien gira una piedra buscando el lado que no corta, era que no había un lado que no cortara. Que la verdad sobre su padre era tan afilada en cualquier ángulo que agarrarla de cualquier manera dejaba marca. Que ella y Sofía podían elegir callar y vivir con eso, o podían elegir hacer algo y vivir también con eso, pero que lo que no podían era desaprender lo que sabían. Que algunas puertas, una vez abiertas, no tienen vuelta atrás. El viaje que las había dejado varadas en el kilómetro 12 de la troncal de Occidente no era un viaje de vacaciones. Era el viaje que habían postergado durante 4 años, el viaje que habían discutido y cancelado y vuelto a planear en voz baja, las 2 solas, sin decírselo a nadie, porque no había nadie a quien decírselo que no las involucrara en algo que todavía no estaban listas para hacer explotar. Era el viaje al barrio Olaya Herrera. El viaje a encontrar a Samuel Torres. El viaje a mirarle la cara al hombre que su padre había destruido para ver si todavía era posible hacer algo que se pareciera aunque fuera remotamente a reparar. No tenían un plan exacto. Tenían el nombre del hombre, tenían la dirección aproximada del barrio, tenían 4 años de culpa acumulada que pesaba más que cualquier maleta. Y tenían la convicción compartida, frágil como todo lo que se construye sobre culpa,
de que quedarse quietas era una forma de complicidad que ya no podían seguir sosteniendo. Lo que no habían calculado era que el destino, o el azar, o esa cosa sin nombre que a veces organiza los encuentros de maneras que la razón no alcanza a explicar, iba a llevarlas directamente a la puerta de ese hombre antes de que ellas pudieran llegar solas. Que una llanta ponchada en el kilómetro 12 de una carretera mojada iba a hacer el trabajo que ellas habían tardado 4 años en reunir el valor de hacer. Que Samuel Torres iba a recogerlas del asfalto y llevarlas a su casa sin saber quiénes eran. Sin saber que ellas sí sabían quién era él. Sofía se movió a su lado y abrió los ojos. Las dos hermanas se miraron en la penumbra gris del cuarto prestado y en esa mirada pasó todo lo que no necesitaba palabras. El peso de la carpeta marrón, las notas manuscritas, el expediente 0847B, el nombre de su padre y el silencio de 4 años. La pregunta que ninguna se había hecho en voz alta porque hacerla en voz alta la volvía real de una manera diferente, más definitiva, más aterradora. ¿Qué le iban a decir a ese hombre cuando llegara el momento de decirle algo? ¿Cómo se le dice a alguien que su vida fue rota por una firma que tú llevas en la sangre? ¿Cómo se le pide perdón por algo que tú no hiciste, pero que llevas cargando como si fuera tuyo? Porque de alguna manera, en algún registro que no está en ningún expediente, pero que es real, ¿sí es tuyo? Sofía se sentó en la cama y se pasó los dedos por el cabello con un gesto lento y cansado que tenía demasiado dentro para ser solo el cansancio de una noche de sueño incómodo. ¿Dormiste?, le preguntó a Valentina, aunque ya sabía la respuesta. Un poco, dijo Valentina, que era su manera de decir que no. El ruido de la casa comenzó a filtrarse bajo la puerta. Pasos sobre el piso de cemento. El sonido de agua en una llave que no cerraba del todo bien. Una voz de adolescente diciendo algo ininteligible, y luego la voz más grave de Samuel Torres respondiéndole a su hijo. Esa voz que había escuchado la noche anterior en la carretera, seria y directa y sin adornos, la voz de un hombre que no tenía tiempo que perder, con palabras innecesarias, pero que tampoco las había dejado ahí, en el kilómetro 12, en la oscuridad y la lluvia. Valentina pensó en lo que habían leído en el expediente sobre la condena. Pensó en lo que significaba perder el empleo formal cuando tienes un hijo que criar solo. Pensó en lo que significaba cargar durante 7 años con un nombre manchado en una ciudad como Cartagena, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Y nadie olvida lo que conviene recordar. Pensó en los 45,000 pesos diarios, que según los documentos, era lo que generaba ahora haciendo trabajos informales, día a día, sin red, sin garantías, sin el derecho a equivocarse, porque equivocarse cuando no tienes margen significaba que Diego no comía. Y pensó en su padre, en el Rodrigo Ríos que ella había conocido, el hombre de traje oscuro que llegaba tarde a las cenas y que cuando llegaba hablaba principalmente del judicial, como si el sistema judicial fuera una entidad viva con la que mantenía una relación personal complicada. El hombre que le había regalado libros de derecho cuando ella y Sofía tenían 12 años, no porque ellas los hubieran pedido, sino porque él creía que la mejor herencia que podía darles era entender cómo funcionaba el poder. El hombre que había pronunciado, en incontables ocasiones a lo largo de sus vidas, frases sobre la justicia, sobre el deber, sobre la responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos. Frases que sonaban bien y que Valentina había repetido en su cabeza durante años como quien repite un mantra, sin examinar demasiado de dónde viene. El mismo hombre que había firmado la condena de Samuel Torres sabiendo que las pruebas no alcanzaban. Había una fractura en eso que Valentina no había podido soldar en 4 años de intentarlo. Una grieta entre el padre que había conocido y el juez que había sido. O quizás, y esta era la posibilidad que más le costaba sostener, no había fractura. Quizás las dos cosas eran el mismo hombre, y lo que estaba fracturado era su propia imagen de él, que había tardado 20 y tantos años en construir, y que una carpeta marrón había tumbado en una noche. Sofía se puso de pie y fue hacia la ventana.
Tenemos que decirle, dijo, sin mirar a Valentina. Lo dijo como quien dice algo que lleva mucho tiempo sabiendo, pero que necesita pronunciar en voz alta para que exista de verdad. Valentina no respondió de inmediato. Escuchó el ruido de la casa, los pasos de Samuel Torres al otro lado del pasillo, el olor del café que comenzaba a subir desde algún lugar de la mañana. Sí, dijo finalmente, una sola sílaba. Pero con todo adentro, porque las dos sabían que decirle a Samuel Torres la verdad no era solo un acto de honestidad. Era el inicio de algo que no podían controlar, algo que involucraría a su padre, que involucraría el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, que involucraría 7 años de una vida destruida, y la pregunta de si era posible, en algún sentido real y no solo simbólico, deshacer el daño que una firma en un papel había causado. Era también, y esto era lo que las mantenía despiertas en las noches, el inicio de algo que convertiría a Rodrigo Ríos de padre en acusado. No ante un tribunal, quizás, sino ante las dos personas a quienes había intentado enseñar que la justicia era sagrada. El sol terminó de decidirse y entró por la ventana del cuarto con esa firmeza suave de los amaneceres del Caribe, esa luz que no pide permiso pero tampoco lastima. Olaya Herrera se despertaba del todo afuera, con su ruido honesto y su ritmo de barrio que sobrevive, no porque el mundo lo mire, sino a pesar de que no lo hace. Y en ese cuarto pequeño, sentadas en una cama prestada, en la casa de un hombre al que habían llegado por accidente, pero que no era un accidente. Valentina y Sofía Ríos cargaban su secreto como se cargan las cosas que pesan demasiado para soltarlas, pero que también pesan demasiado para seguir sosteniéndolas. Con los dos brazos, con todo el cuerpo, sabiendo que en algún momento algo tendría que ceder. El expediente 0847B estaba al otro lado del pasillo. Ellas no lo sabían todavía. Pero el mundo, como Samuel Torres había pensado la noche anterior, antes de que el sueño lo alcanzara, es más pequeño de lo que parece. Y los hilos que conectan las historias de las personas a veces llevan años tensándose en silencio, esperando el momento exacto en que alguien, por fin, se atreve a tirar del extremo que lo cambia todo. Samuel Torres no oyó el carro llegar. Estaba en la cocina, calentando el agua para el tinto de la mañana, cuando escuchó el ruido del motor apagarse frente a la casa. No era un sonido que perteneciera al barrio. Olaya Herrera tiene sus propios motores, sus propios ritmos, y uno aprende a distinguirlos como se aprenden las voces de la familia, sin pensarlo, desde adentro. Este motor era distinto, más suave, más caro, el tipo de motor que no tiene prisa porque nunca ha necesitado tenerla. Samuel puso la taza sobre la estufa y esperó. Diego dormía todavía. Eran las 6:15 de la mañana y los sábados su hijo se tomaba el derecho de no existir hasta las 9. Ese privilegio pequeño que Samuel le guardaba, como se guardan las cosas que cuestan poco dinero pero mucho esfuerzo. Las gemelas también dormían, o al menos eso creía él. La casa entera respiraba en ese ritmo lento del amanecer y Samuel no quería romperlo. Pero el motor ya había parado, y ahora había pasos en el andén. Los pasos de un hombre que camina como si el suelo le perteneciera, esa pisada que no es violenta, sino que es peor, es completamente segura de sí misma. Samuel conocía esa pisada. La había escuchado 7 años atrás en los pasillos del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, rebotando contra el mármol viejo, acercándose a una sala donde él estaba sentado con las manos entrelazadas y el corazón a punto de reventar. Cuando llamaron a la puerta, Samuel Torres ya sabía, sin saber que sabía, que lo que estaba a punto de ocurrir no era una coincidencia. Rodrigo Ríos tenía 62 años, y los llevaba como se lleva un traje que ha sido confeccionado a medida, con comodidad, con autoridad, con la leve indiferencia de quien nunca ha tenido que preocuparse porque le quede bien. Era un hombre alto, de cabello gris peinado hacia atrás, con esa mirada que los jueces desarrollan con los años, una mirada que mide antes de sentir, que clasifica antes de preguntar. Vestía de civil, pero había algo en él que nunca dejaba de estar en el estrado. Samuel abrió la puerta,
Y el mundo, ese mundo que es más pequeño de lo que parece, se detuvo completamente. Rodrigo Ríos miró al hombre que tenía enfrente. Un hombre negro, delgado, de 41 años, con una taza de tinto a medio llenar en la mano y una camiseta vieja que alguna vez había tenido letras. Lo miró con la frialdad entrenada de quien ha aprendido a no mostrar lo que reconoce. Pero algo se movió detrás de esos ojos, algo pequeño, algo que él mismo no habría sabido nombrar. Samuel, en cambio, lo reconoció de inmediato. No hacía falta haber visto su cara de cerca. 7 años de cargar un expediente en una caja de zapatos debajo de la cama le habían enseñado cada rasgo de ese rostro. La firma al pie de la sentencia, la foto pequeña en los periódicos, el nombre en letras mayúsculas, Rodrigo Ríos, juez, juzgado segundo penal del circuito de Cartagena. El hombre que con un golpe de mazo había decidido que Samuel Torres era culpable de robo en lugar habitado. El hombre que le había costado el empleo, la reputación y 7 años de reconstruir desde cero una vida que alguien más había destruido con una firma. Estaba en su puerta, pidiendo a sus hijas. Samuel no dijo nada durante 3 segundos completos, 3 segundos que pesaron como piedras. Luego hizo lo único que sabía hacer en los momentos en que el mundo se vuelve demasiado grande para entenderlo de golpe. Respiró, se hizo a un lado y dijo con una voz que no le temblaba aunque por dentro todo le temblaba: adelante. Rodrigo Ríos entró a la casa de Samuel Torres. Y en ese instante, en ese umbral cruzado, los 7 años de distancia entre los dos hombres se comprimieron hasta volverse insoportablemente presentes. El juez miró el interior de la casa con esos ojos que miden. Vio el techo bajo, las paredes con humedad en las esquinas, el ventilador viejo, la mesa con 3 sillas, la cocina donde el agua del tinto aún humeaba. Lo vio todo con la rapidez clínica de alguien que lleva décadas leyendo escenas. Y Samuel lo vio verlo, y no apartó la mirada, porque Samuel Torres había aprendido que la dignidad no necesita decoración. Valentina apareció primero. Salió del cuarto con el cabello suelto y esa cara de quien todavía está procesando el día, y cuando vio a su padre en la sala de la casa, se quedó completamente quieta, con una mano en el marco de la puerta, como si necesitara ese apoyo para no retroceder. «Papá», dijo. Solo eso. Detrás de ella llegó Sofía, y cuando las dos estuvieron allí, en ese espacio pequeño que olía a tinto y a madera vieja y a Caribe de mañana, Rodrigo Ríos cruzó hacia ellas con ese paso suyo de hombre seguro y las abrazó con la torpeza contenida de un padre que ha practicado poco el abrazo y mucho el discurso. Estaba preocupado, dijo. Habían pasado la noche sin dar señales. Había llamado a todos. Había conducido desde el norte de la ciudad, cuando por fin Valentina le respondió el mensaje. Las gemelas lo dejaron hablar. Samuel se quedó de pie junto a la cocina, con la taza en la mano, viendo la escena con esa quietud que tienen las personas que han aprendido a existir en los márgenes. No era su momento, no era su familia, no era su historia todavía. Pero entonces Rodrigo Ríos se giró hacia él, y lo miró de verdad por primera vez. No con la mirada rápida de la puerta, sino con esa otra mirada, la que viene después, la que busca lo que la primera pasó por alto. «Usted es el que las ayudó», dijo. No era una pregunta, era una constatación. El tono era el de alguien tomando nota en un acta. Samuel asintió. Rodrigo Ríos extendió la mano. Un gesto formal, medido, el mismo gesto que debía haber hecho 1000 veces en pasillos institucionales. Samuel miró esa mano durante un instante, una fracción de segundo que los dos hombres sintieron, pero que ninguno habría podido explicar del todo. Luego Samuel estrechó esa mano. «Gracias por cuidar a mis hijas», dijo el juez. Y Samuel Torres, con toda la calma del mundo, respondió: «No hay de qué». Fue Sofía quien lo rompió. Sofía, que desde la noche anterior cargaba el peso del expediente 0847B en algún lugar entre el pecho y la garganta, que había dormido mal y soñado peor, que había pasado horas mirando el techo prestado y pensando en cómo se dice la verdad cuando la verdad tiene ese tamaño. Sofía, que era abogada recién graduada y que entendía mejor que nadie lo que significaba
que un expediente llevara escrito el nombre de alguien que no debía estar ahí. «Papá», dijo. Y en esa palabra había algo diferente. Un peso. Rodrigo se giró hacia ella. «Hay algo que necesitas saber», dijo ella. Valentina dio un paso adelante y puso una mano en el brazo de su hermana. Un gesto pequeño que decía: «Estoy aquí, dilo tú si puedes, lo digo yo si no puedes, pero lo decimos». Lo que pasó después ocurrió despacio, con esa lentitud de las cosas que no se pueden apurar porque si se apuran se rompen. Sofía le contó a su padre que habían pasado la noche en esa casa, que el hombre que las había recogido en la carretera troncal de Occidente, en el kilómetro 12, se llamaba Samuel Torres, que era del barrio de Olaya Herrera, que tenía un hijo de 15 años que se llamaba Diego, que vivía de jornadas informales porque 7 años atrás había perdido su empleo formal y su reputación. Rodrigo escuchaba con esa cara de juez impenetrable, y luego Sofía dijo el número, expediente 0847B. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo demasiado grande para tener sonido. Rodrigo Ríos no se movió. Sus ojos encontraron los de Samuel, y Samuel, que había esperado este momento durante 7 años, sin saber que lo estaba esperando, no apartó la mirada. «¿Usted es Samuel Torres?», preguntó el juez, y la pregunta era absurda porque ya lo sabía, pero la hacía de todas formas porque necesitaba que la realidad se pronunciara en voz alta para volverse completamente real. «Soy Samuel Torres», dijo él. «Y ese cargo era falso. Lo fue siempre. Y usted lo sabe porque el expediente lo sabe, aunque nadie lo leyó como debía haberse leído». Rodrigo Ríos, juez de carrera, hombre de 62 años acostumbrado a tener el control de cada sala en la que entraba, se sentó en la silla de Samuel Torres sin que nadie le dijera que lo hiciera. Se sentó como se sientan las personas cuando algo les quita el suelo desde adentro, con esa lentitud involuntaria de los cuerpos que acaban de recibir un golpe que los pulmones todavía no han procesado. Valentina le trajo la caja. La habían encontrado sin buscarlo, o quizás sí la habían buscado sin saberlo, porque hay cosas en el mundo que quieren ser encontradas y esperan pacientemente debajo de las camas de las personas que las guardan. La caja de zapatos con el expediente 0847B adentro, con las hojas amarillentas y los subrayados en lápiz que Samuel había hecho durante años, leyendo y releyendo su propia condena, buscando el error que sabía que estaba ahí. Rodrigo abrió la caja. La sala entera contuvo el aliento. Diego había aparecido en el pasillo, con el cabello desordenado del sueño y esa cara de adolescente que todavía no entiende del todo lo que está mirando, pero que siente que algo importante está pasando. Se quedó quieto junto a la pared, sin hablar, observando a ese hombre mayor que tenía en las manos las páginas del expediente de su padre, como si fueran algo sagrado o algo que quema, que tal vez son la misma cosa. El juez leyó en silencio durante un tiempo que nadie supo medir. Afuera, Olaya Herrera seguía su ritmo. Un perro ladraba a 3 casas, una señora pasaba con un balde. El olor del Caribe llegaba en olas lentas, mezcla de mar y fruta y cemento caliente. Ese olor que es la firma del lugar y que no cambia aunque todo lo demás cambie. Cuando Rodrigo levantó la vista, sus ojos eran distintos. No había lágrimas. Los hombres como Rodrigo Ríos no lloran en las salas ajenas, tal vez no lloran en ningún lado, tal vez han olvidado cómo. Pero había algo roto en esa mirada. Una fractura pequeña, visible solo si uno sabía dónde mirar. Y Samuel Torres, que había pasado 7 años aprendiendo a leer lo que los hombres poderosos no dicen, supo leerla. «Esto no debió terminar así», dijo el juez. Era todo lo que dijo. Era suficiente y no era suficiente. Era una gota en un río que había arrastrado 7 años de vida. Pero era la primera vez que alguien con el peso institucional para decirlo lo decía, y el peso de esas 5 palabras en esa sala pequeña fue real de una manera que ninguna sentencia judicial había sido real para Samuel en mucho tiempo. Samuel no respondió de inmediato. Miró a Diego en el pasillo, miró a las gemelas, a Valentina y a Sofía,
que se tenían la una a la otra, con esa solidaridad silenciosa de las personas que han decidido estar en el lado correcto aunque cueste. Miró la taza de tinto en su mano, que ya se había enfriado del todo. Miró las paredes de su casa, esas paredes que conocía cada grieta, que había mantenido en pie durante años con 45,000 pesos diarios, y una dignidad que nadie le había dado y nadie le había podido quitar. Y luego miró al juez. «No le pedí nada», dijo Samuel Torres. «No le pedí nada cuando me juzgó y no le estoy pidiendo nada ahora. Recogí a sus hijas porque estaban en la carretera y porque eso era lo correcto. Si usted quiere hacer lo correcto con lo que tiene en esas manos, hágalo. No por mí. Hágalo por el expediente, porque la verdad no me la debe a mí, le pertenece a ella misma». Rodrigo Ríos miró al hombre que tenía delante. Y por primera vez en su vida de juez, fue él quien no encontró palabras para el momento. Fue Sofía quien habló después, con la voz clara de quien ha decidido que el miedo no es una razón suficiente para el silencio. Dijo que como abogada podía iniciar el proceso de revisión, que el expediente tenía inconsistencias documentadas, que había un camino legal, estrecho pero real, para que el nombre de Samuel Torres quedara limpios en los registros del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, que ella lo iba a recorrer, que Valentina la iba a acompañar, que ya lo habían decidido antes de que amaneciera, en esa cama prestada, mirando el techo de yeso con la luz del Caribe entrando por la ventana, y que lo iban a hacer aunque su padre no estuviera de acuerdo, pero ya no era necesario decir esa última parte, porque Rodrigo Ríos se estaba asintiendo. Despacio, con la cabeza inclinada hacia las páginas del expediente. Con ese movimiento pequeño que en un hombre así equivale a una declaración pública, a una corrección formal, a la admisión silenciosa de que el sistema que él representaba había fallado, y que él, como parte de ese sistema, había fallado también. Marta llegó más tarde, con una bolsa de pan y el chisme en los ojos que tenía siempre que algo inusual ocurría en la cuadra, y encontró en la sala de Samuel una escena que no supo cómo clasificar. Un hombre mayor sentado en la silla de plástico, dos mujeres jóvenes de pie a su lado, Samuel Torres con la taza fría en la mano y Diego apoyado en la pared, y un silencio entre todos ellos que no era incómodo, sino que era el silencio de las cosas que se han dicho y ya no se pueden desdecir. Marta dejó el pan en la cocina sin preguntar nada, que ya habría tiempo para preguntar. El juez Rodrigo Ríos se fue 2 horas después. Antes de salir, se detuvo en la puerta, de frente a Samuel, con la caja del expediente entre las manos, porque Samuel se la había dado, porque ese papel ya no necesitaba vivir debajo de ninguna cama. Se detuvo y dijo algo que no era suficiente para deshacer 7 años, pero que era lo único que podía decir. «Lo siento». Samuel asintió, solo eso, porque hay cosas que no necesitan más respuesta que esa, porque el perdón no es siempre una puerta que se abre de golpe. A veces es un camino que se empieza a caminar en silencio, paso a paso, sin saber todavía a dónde lleva, pero empezando a caminar de todas formas. Las gemelas se quedaron hasta el mediodía. Sofía le pidió a Samuel todos los datos que necesitaría para el proceso. Valentina le prometió a Diego, con esa seriedad tranquila de quien no hace promesas que no puede cumplir, que iba a estar pendiente. Y antes de subirse a la camioneta SUV blanca que un mecánico había ido a reparar temprano, las dos lo miraron desde el andén, con esa mirada que tienen las personas que han sido tocadas por algo que no esperaban y que no saben exactamente cómo nombrarlo, pero que saben que las ha cambiado. «Gracias», dijo Valentina. Y Samuel sonrió. Esa sonrisa que no pide nada y no debe nada, la sonrisa de un hombre que hizo lo correcto porque era lo correcto y que descubrió, de manera completamente involuntaria, que a veces el bien que uno hace regresa por caminos que ningún mapa habría podido predecir. El carro se fue por la calle angosta de Olaya Herrera y Samuel se quedó en el andén mirándolo hasta que dobló la esquina y desapareció. Diego estaba a su lado. No dijo nada por un momento. Luego preguntó,
con esa franqueza sin filtro de los 15 años, si todo iba a estar bien. Samuel puso una mano en el hombro de su hijo. No lo sé todavía, le dijo, pero creo que sí. Y eso, en la boca de un hombre que había aprendido a no prometerse nada que el mundo pudiera quitarle, era casi lo mismo que una certeza. Esta es la historia de un hombre que no tenía nada que dar excepto lo que siempre había tenido: la decisión de hacer lo correcto cuando nadie lo estaba mirando. De un barrio que sobrevive porque sus personas se cuidan aunque el mundo no las mire. De dos mujeres que aprendieron, en una cama prestada en una casa pequeña de Cartagena de Indias, que la justicia que habían estudiado en los libros tenía una deuda pendiente con un hombre que nunca había dejado de creer en ella, y de que los hilos que conectan las vidas de las personas a veces se tensan durante años en silencio, esperando el momento exacto en que alguien, en una carretera desierta al filo del kilómetro 12, se detiene.